¿Alguna vez has vivido o presenciado algún tipo de acto de violencia? El día de hoy hablaremos sobre la prevención y disminución de la violencia. Esto en base a los objetivos globales para un futuro sostenible de la ONU. Antes que nada, tenemos que entender qué es la violencia y a quién afecta. La violencia es un fenómeno que no se encuentra solamente en un lugar en específico. Encontramos la violencia desde el núcleo familiar, ya sea entre una pareja de esposos o un padre hacia un hijo hacia un padre, así como en escuelas y no solamente entre estudiantes. También existe la violencia entre maestro y alumno, así como en el trabajo, que este también podría ser visto desde las escuelas, ya que a veces entre los mismos maestros, inclusive el director de la escuela o algún administrativo, tiene actos de violencia hacia los maestros o viceversa, pero no solamente en las escuelas, sino también en todos los trabajos de la vida cotidiana. Esto en base a muchos tipos de estigmas que se tienen aún, en base a la discriminación, el machismo. Esto, por lo regular, eh, no distingue entre raza, género o estatus económico. La violencia se ve en todas partes, lamentablemente, y puede empezar desde unas simples palabras, manipulación o chantaje, y puede llegar hasta daño físico severo, así como mental, causar unos efectos psicológicos dañinos para la persona que sea víctima. ¿Cuál es la importancia de prevenir o disminuir la violencia? Si nosotros logramos el objetivo de este proyecto, que es disminuir la violencia, no estaríamos enfocándonos solamente en uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, sino que estaríamos desarrollando más del 50% de ellos, ya que la discriminación entre las personas, ya sea por estatus económico, por raza, por género, ocasiona que exista en cierta parte pobreza, salud, que la educación sea de baja calidad cuando estas situaciones las encontramos en escuelas o en instituciones educativas, así como una desigualdad entre hombres y mujeres cuando se presenta ya sea machismo o embrismo, que aunque el embrismo no se nombra muy cotidianamente hoy en día, también es un hecho de que lo hay. Es por eso que si nos enfocamos en esta pequeña palabra de violencia y tratamos de erradicarla, no solamente sería un paso para estas personas que son víctimas o victimarios, sino esto generaría un gran efecto en la sociedad. Existen ciertos tipos de limitantes. Los limitantes principalmente son los estigmas, los estereotipos, así como la educación cultural que se nos ha inculcado desde niños y a través de generaciones, ya que desde hace mucho tiempo ya se tenía el estigma de querer tener poder sobre la otra persona. Esto lo veíamos en hechos como el racismo en los siglos pasados, inclusive en el siglo XX todavía se presentaban grandes casos de racismo en países que ya se encuentran en desarrollo, como lo es Estados Unidos. Inclusive en el siglo pasado, igualmente en el siglo XX, se presentaba todavía racismo en Sudáfrica, hasta que logramos tener un pequeño avance con el apartheid, al acabar con este tipo de estigmas que se tenía entre que una raza es diferente a la otra. También tenemos el machismo, que en México es un gran detonante,
ya que todavía se sigue viendo a la mujer como algo inferior al hombre, entre otros tipos de discriminaciones. Todos estos son los limitantes que tenemos para poder erradicar por completo la violencia. Tenemos antecedentes, los cuales van desde las guerras que se han tenido, desde los principios de los tiempos entre culturas, por tratar de ganar el dominio de algo, es decir, por tratar de tener más poder. Este poder que ha embriagado a los humanos con la intención de poderse sentir superior. También esto se llevó a cabo a partir de las conductas que ha tenido el ser humano desde el inicio de los tiempos, ya que contamos con un sistema nervioso que siempre nos manda instintos de pelear, instintos de supervivencia, instintos de poder tener más para poder sobrevivir. Desde la época de la caza de animales, en donde el humano tenía que pelear contra animales para poder ganar su comida, hasta el hecho de tener que pelear por territorios para poder tener más cosecha. Todo esto hizo que con la evolución y avance del ser humano se tratara de ganar aún en estas épocas más poder para poder sentir que tienes más recursos. Y esto ha sido uno de los antecedentes limitantes que ha tenido el ser humano a lo largo de su vida. Se han llegado a tomar acciones, las cuales lamentablemente no han tenido ningún efecto o han tenido un efecto muy pequeño. Inclusive en varios países se llegó a crear un violentómetro para poder medir el nivel de violencia el cual se está usando en cada una de las acciones, que van desde una pequeña broma hiriente que puede llegar a causar un gran daño en la víctima, a inclusive asesinar. Esto afecta mucho no solamente a la víctima, sino también al victimario, ya que con esta sensación de querer tratar de ganar poder a través de la violencia, su violencia va aumentando cada vez de forma gradual, como lo muestra el violentómetro. Otras alternativas que se han utilizado es la creación de grupos y asociaciones de apoyo para proteger a las víctimas. Sin embargo, estas no han tenido un éxito total, ya que no han sabido transmitir a las personas el hecho de poder poner límites claros en sus relaciones. Y el hecho de que pongan fin a ese vínculo con el victimario que les causa la violencia, no, no tiene un efecto en que esta persona que es víctima, al momento de romper ese vínculo, encuentre otra persona que siguiendo un patrón de comportamiento la violente de nuevo. Por eso hay que dejar claro que para poder terminar con este círculo de violencia, se tiene que aprender a cambiar la conducta. Aquí podemos ver las dos caras de la moneda. Por un lado, podemos ver la importancia de poder lograr el objetivo, en donde podíamos encontrar la integración de familias sólidas, la disminución de la desigualdad, un mejor acceso a la educación, mejoras de bienestar, fortalecimiento de la democracia, así como economías sólidas. Es decir, al momento de poder lograr nuestro objetivo se plantea que se puedan lograr estas características, un gran desarrollo en la humanidad, no solamente un pequeño cambio, sino un cambio en muchos hábitos, así como podemos ver del otro lado de la moneda, el impacto que se puede llegar a tener si este problema no se resuelve, que es que las personas, conforme vaya avanzando las generaciones, sigan cayendo en patrones de comportamientos negativos, así como
vayan creciendo la cantidad de traumas psicológicos y trastornos que pueden llegar a tener las personas, desarrollando diferentes trastornos los cuales hoy en día no se conocen, o conjugando trastornos que ya se tienen y potencializándolos. También se considera que esto puede aumentar los niveles de pobreza al tratar de ganar más poder. Y esto no hablamos solamente de un pequeño grupo social, sino inclusive la guerra entre naciones, por tratar de ganar recursos en esta época del mundo, en donde se están teniendo crisis ecológicas muy grandes. Se pueden llegar a generar inclusive guerras ecológicas para tratar de ganar territorio que sea factible para poder producir alimentos y poder tener mejor calidad de vida. Y en casos muy graves, se pueden llegar a tener suicidios, lesiones graves e inclusive homicidios, ya que esta es la característica final de los violentadores, que llegan a no medir su violencia hacia la víctima y pueden llegar inclusive a quitarles la vida o hacer que la otra persona se quite la vida. En conclusión, nosotros tenemos que tener claro que hay que tener empatía, no solamente hacia la víctima, sino también hacia el victimario. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que son victimarios, que causan violencia, que imponen para tratar de lograr tener poder, tienen rabia guardada dentro o siguieron un patrón de conducta heredado porque fue lo que visualizaron durante su desarrollo, durante su crecimiento. Vieron que en su entorno la gente se relacionaba en base a la violencia. Y entonces su forma de comportarse es violenta. Y muchas veces estas personas ni siquiera saben que tienen ese problema. Solamente actúan por la naturaleza que se les fue inculcado. Por eso hay que recordar que hay que proteger tanto a la víctima como al victimario. Muchas gracias.